Bien, hoy estoy con Raciel Mendoza, técnico en atención médica prehospitalaria, enfermero instrumentista, bombero y coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas. ¿Cómo estás, Raciel? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este proyecto me da la oportunidad de poder acercarnos a la población, de que dentro de las emergencias médicas hay mucha información que de repente queda volando, queda en el aire, no siempre se termina de aterrizar y la idea es que hoy tengamos como esta pauta que nos permita que la población pues lo pueda analizar a lo mejor de una perspectiva mucho más sencilla. Sí, pues es la idea más o menos. Pues primero quisiera empezar, aunque ya te conozco un poco, que la gente te conozca. Me gustaría que empezáramos con qué es lo que te motivó a ti a entrar en el área de la salud. ¿Hubo alguien que influyera en esa decisión de ver hacia este lado? Pues realmente no. O sea, yo no vengo de una familia de personal del área de la salud. Sí tengo directamente una hermana, mi mamá es enfermera, pero no es como que haya sido una línea directa en la que yo haya estado como involucrado y todo el tiempo viendo y que sea una pauta en la que yo quería estar. Desde formación, sobre todo desde la prepa, cuando empiezas ya a empezar a buscar áreas y perfiles, sobre todo cuando te hacían esos test de escuela para ver en qué se supone que eras bueno, pues nunca salió el área de la salud como una posibilidad. Había otras áreas, otras estructuras, pero no fue una decisión tan planeada. Sí llegó como una oportunidad el área de la salud. Al principio no estaba muy convencido de que fuera lo que me gustara. Conforme fui estudiando, obviamente hice examen para la universidad y una vez que ya entré empecé como a entender, a conocer y me gustó. Tengo la fortuna, bueno, yo digo que fortuna para mí, porque es una disruptiva del sistema y yo tengo la oportunidad desde segundo semestre de la universidad de tener contacto ya directamente con el servicio, con la atención, con el paciente. Entonces me fue, pues a lo mejor más sencillo el poder ir entendiendo la teoría junto con la práctica, porque ya la hacía los fines de semana. Entonces yo tenía de lunes a viernes la universidad y el fin de semana pues ya estaba directamente en el medio y empezaba como a relacionar las dos cosas. Ahí fue cuando me empezó como a interesar más, me empezó a gustar más y decidí que sí fuera un proyecto de vida. Y pues aquí estoy, 15 años después, sigo trabajando en el área de la salud, me gusta el proceso, me gusta las diferentes líneas que he encontrado dentro de la misma área de la salud, de la misma enfermería, y me ha gustado. Ha sido un proceso pues de buscar y encontrar y al final el resultado ha sido una mezcla rara pero interesante y al final me gusta lo que hago. Ok, ¿y por qué las emergencias? Y todo el tema este de ser rescatista, ser bombero, ¿fue algo que se fue dando poco a poco o directamente Sí, lo viste? directamente se fue dando, tampoco fue planeado, no fue una idea en la cual yo tuviera contacto. De hecho, pues yo soy de otro municipio fuera de Tepic, entonces no había un acercamiento específico al área de las emergencias. Yo vivo en una localidad que está cerca de la carretera, de la Federal 200, entonces los accidentes vehiculares pues era algo pues, bastante común, sobre todo en temporada alta, en vacaciones, pues era muy recurrente los accidentes. Entonces, sí había ya una forma de ver el accidente, pero nunca entró como esa, quiero hacerlo, o me gusta, o me llama la atención. Al principio, pues es como muy impactante, un lesionado a ese nivel. Entonces, no es como que sea tan de gusto en un principio. Durante la formación de mi carrera me tocó rotar por una institución, por la Cruz Roja, y ahí fue donde yo conocí la parte prehospitalaria, donde tuvo como ese acercamiento muy cobijado, muy arropado. Entonces fue como entrar a este medio de las emergencias, pero llegando con el respaldo. Entonces me resultó pues no tan violento como lo me tocaba verlo, como parte de los accidentes en carretera, sino que ya estás del otro lado, entiendes cómo funciona y sobre todo el que tú puedas lograr marcar un antes y un después en un lesionado se va dando poco a poco. No es tan sencillo, pero se va dando poco a poco. Ok, y ya entrando ahora sí en todo el tema que son las emergencias,
¿qué ideas erróneas crees que tiene la gente al momento de que ocurre una emergencia y una persona, pues es como el primer contacto que está ahí? ¿Qué es lo que suelen malinterpretar? Mira, a nivel de población tenemos, por la experiencia en la que actualmente me desempeño en la formación de brigadas, te vas dando cuenta que existe muy poquita información a nivel de población. La mayoría de población civil no busca una capacitación o no se interesa por una capacitación. De repente empiezas como a hacer un tamizaje de la población y te das cuenta que muchos quieren aprender después de que tuvieron un incidente. Claro, al final el tiempo es algo que no se recupera, las lesiones no se recuperan y la sobrevida o la vida de una persona pues tampoco se recupera. Pero de alguna manera tienes que iniciar en este proceso. Cuando como población civil te toca presenciar, existe mucho desconocimiento sobre todo de los temas legales. Y aquí es donde se hace un parteaguas a nivel de población, porque por creencia te dicen no te acerques, no lo toques, no te involucres, porque puede haber repercusiones legales. Y la respuesta definitivamente es sí, claro, existen repercusiones legales, sobre todo cuando lo haces mal. Por eso es muy importante que tú como población empieces a aprender, pero más allá de que sea para que atiendas un accidente, para que salgas a la calle, es aprender para ti, en tu casa. Si tienes hijos menores de 5 años, tienes una obligación por aprender. Si tienes un papá, una mamá que tiene más de 60, 70 años, que tiene alguna enfermedad, alguna patología, sabes que se puede llegar a complicar. Entonces, el tiempo de inicio de cualquier emergencia está casi siempre el familiar. Y que el familiar no sepa responder ante esa situación sí pone al paciente en un riesgo, porque no es un secreto, existe como tal una deficiencia en el servicio de la emergencia porque no se puede cumplir al 100%, porque no hay tantos vehículos, porque no hay tanta infraestructura. Entonces el paciente queda en un periodo de espera a veces bastante largo. Entonces si la familia no tiene como esta capacidad, no va a responder de la forma efectiva. Entonces, la primera cosa que tendríamos que quitarlo como un mito es que la respuesta va a ser inmediata. Desafortunadamente, no se tiene esta capacidad de respuesta operativa para considerar que todas las llamadas de emergencia se van a atender de forma inmediata. Entonces, desde ahí, el tiempo es el principal factor a vencer, ya que puedes llevar 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, 40 minutos o hasta más. Y eso en una enfermedad grave, en un accidente grave, va a marcar mucho al paciente. Entonces, quitamos de la lista tiempo de respuesta inmediata. Desafortunadamente aún no logramos. Estamos en el transcurso para buscar que sea más eficiente y más efectivo. 2, la capacitación de la población. La capacitación yo de manera individual, de manera que la busque como un recurso por gusto, que lo busque como un recurso cultural, si tú quieres, porque ya no existe como tal una materia en una escuela que te enseñen primeros auxilios. De repente lo aprendes de forma aislada, pero no es una cultura. Para nosotros no es cultural, es algo que se responde ante la situación, pero hasta que desafortunadamente ya te pasó algo. Sí. Y hablando de eso, por ejemplo, en los tiempos, muchas veces pues escuchamos que pues es que hablé a la ambulancia y tardaron media hora, 40 minutos en llegar, es lo que estabas comentando ahorita. Conocemos algo que se llama cadena de supervivencia. ¿Nos puedes hablar un poco de esta cadena y qué es lo que pasa desde que una persona o yo como persona que estoy viendo una emergencia, ya sea en mi casa o en la calle, por qué la demora de la llegada de los servicios? Bueno, dentro del APH o de la atención prehospitalaria, existen diferentes protocolos, manejos que se pueden dar a un paciente, pero hay una estructura que forma técnicamente eslabones o secuencias de trabajo, que son los que dictan la forma en la cual se puede llevar de una manera más eficiente. La cadena de supervivencia está diseñada para organizar, estructurar cada una de las áreas y le permita al paciente, pues en el mejor de los casos, recibir una atención. ¿Qué compone la cadena de supervivencia en el primer eslabón? Este habla del lesionado, de las personas que están alrededor de él y potencialmente quien lo pueda auxiliar. Esto sería un primer respondiente. Dentro de la estructura
que se maneja en la atención prehospitalaria o en el APH, tenemos esta figura que existe con capacidad y capacitación para poder llegar con un lesionado e iniciar el manejo o la atención. El tiempo cero o el minuto cero, como lo conocemos dentro de la atención, es justo cuando se lleva a cabo el evento o la gravedad de la situación. La responsabilidad del primer respondiente se centra en 3 cosas básicas. La primera es reconocer de forma inmediata que algo está pasando, porque la mayoría de los eventos que suceden en casa, sobre todo, tienen un periodo muy desfasado entre que tú te das cuenta y el tiempo real en el cual sucedió. Son temas a veces muy sensibles y bastante complicados porque a nivel de población, pues nos ha tocado sufrirlo, nos ha tocado padecerlo, tener la necesidad de hablar y que no llegue. ¿Por qué no llega? Porque desafortunadamente la respuesta operativa no se puede, actualmente, no se puede cubrir al 100%. ¿Por qué? Porque existe una deficiencia en la cantidad de ambulancias que pueden responder de forma eficiente. Entonces, este eslabón del primer respondiente es reconocer de forma inmediata. 2, activar o hablar. ¿A dónde? Se tiene que hablar al 911 o al 911, que es el número nacional de emergencias, en el cual se va a solicitar el apoyo pertinente. Tenemos una ventaja. Actualmente ya el Estado está sumado a una estructura que se conoce como centros reguladores. Desafortunadamente éramos el único Estado a nivel nacional que no tenía un centro regulador. Entonces, esta nueva estructura que se suma a la línea de emergencias permite que tengas un médico especialista, una enfermera o un paramédico a la mano que te pueda orientar en cuanto al manejo y un inicio de tratamiento con el paciente. Entonces, cuando ya marcas al 911, empieza a contar el tiempo, pero muchas veces la población cree que con hablar se va a resolver el problema. Entonces, si ya sabemos de entrada que la cantidad de unidades no puede cubrir operativamente la respuesta, la sobrevida o la atención del lesionado se queda justo en esa pausa. Porque ¿qué tendría que pasar después de la llamada? Iniciar la atención. O sea, vamos, el primer respondiente tiene que darse cuenta que está pasando. 2, tiene que pedir el apoyo o iniciar la maniobra de ambulancia. Y 3, iniciar la atención del lesionado. La forma básica, un primer respondiente no hace maniobras invasivas, no hace cosas complicadas. Tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado y sobre todo la idea es que sepa reconocer que algo está mal o que algo está diferente en la persona e inicie de forma básica o de forma sencilla a darle un manejo y tratamiento. Entonces, esta estructura, después de la activación de la ambulancia, inicia el manejo o tratamiento. Ese manejo y tratamiento puede alargarse 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos en lo que llega a una ambulancia. Esto pues, va a depender mucho del tiempo de respuesta por operatividad, si la ambulancia está ocupada o lo que ya venimos sabiendo es que no hay unidades completamente disponibles. Una vez que inicia el arribo de la ambulancia, el paciente es heredado a la atención prehospitalaria o al APH y ellos inician con el manejo del paciente y ellos deciden sobre el traslado. Después viene la atención intrahospitalaria, que es cuando el paciente ya llega al hospital, recibe manejo y tratamiento. Y la idea es que el paciente se recupere después de una atención y se reintegre a las actividades. Ahí propiamente se termina la atención de un lesionado. Bien, hay una frase que nos lleva a todo esto que yo escuché hace mucho, que te la atribuyo, que es que la gente no se muere por falta de ambulancia, se muere por falta de atención. Creo yo que ahora con todo lo del centro regulador y eso, pues desde el minuto cero, como se dice, se comienza una atención. Así sea básica, pero pues tenemos un pronóstico mejor para el paciente. Mira, ha sido un andar. Tengo, aunque no parezca, 15 años trabajando en el medio. Obviamente ha ido mejorando el trabajo. Esto a base de forzar la capacitación, de forzar la capacidad de respuesta, porque no te puedes estancar definitivamente en el medio, sino que todo el tiempo hay algo que aprender y algo que hacer. El personal del área prehospitalaria tenemos la obligación de estarnos de forma constante capacitando, ya que muchos de los protocolos se actualizan en periodos. Entonces, esta frase la descubrí hace mucho tiempo cuando empiezas a entender cómo la población responde ante una emergencia.
Es difícil, claro, tener una situación vulnerable y que tengas la necesidad de pedir apoyo, pero es muy fácil desde mi perspectiva. Obviamente entiendo que cada persona puede pasarlo o vivirlo de una manera muy diferente, pero cuando llegas a un evento y hay un familiar o hay alguien que empieza a marcar como la pauta, es decir, es que te tardaste demasiado tiempo por no haber llegado, hablé hace media hora y duraste mucho en llegar. De repente el tiempo puede ser algo bastante relativo porque cuando hay una emergencia puedo sentirlo más rápido o puedo sentirlo más lento. Aunque el tiempo tiene una pauta, pero mi percepción de la realidad en ese momento puede hacer que se sienta. Entonces, cuando empiezas a analizar el por qué sucedió, te das cuenta que el minuto cero estaban ellos. El minuto cero tú estabas ahí. Entonces la respuesta es muy sencilla. Oye, es que se murió porque no llegaste. No, la persona fallece por falta de atención. Entonces empiezas a entender que es muy vital, muy importante, debería de estar muy organizada la familia sabiendo que tienes una necesidad especial en casa. Entonces, si tú sabes que va a pasar, en algún momento se va a complicar o se está complicando, pues tienes que empezar a buscar la manera de prepararte antes de que suceda. Por ahí hay un dicho muy burdo que a veces se utiliza, ahogado el niño, tapado el pozo. ¿A qué nos referimos con esto? Hasta que me pasa, quiero empezar a aprender. Y claro, se vale. Al final de los errores se aprende. La idea es que no vuelva a estar en la misma situación, pero desafortunadamente es muy común que se pida el apoyo, pero no se inicie la atención del lesionado. De repente creemos que solamente con llegar o solamente con hablar ya es suficiente. Y desafortunadamente no. Aquí en este punto no es tan sencillo de esta manera, porque lo que va a hacer que se atrase el paciente o se complique el paciente es si yo doy manejo o inicio. Entonces, reforzando la actividad del CRUM, el Centro Regulador de Urgencias Médicas es una estructura que pertenece a la Secretaría de Salud, en la cual está integrada por médicos especialistas, especialistas en urgencias como tal, personal de enfermería y personal paramédico. Entonces, cuando tenemos una emergencia, la idea es que tú recibas atención telefónica y que te puedan orientar con el manejo inicial. Esto no solamente es para la población civil, sino para las propias ambulancias. Se convierte en una torre médica, donde el paramédico puede recibir apoyo con indicaciones en el manejo y tratamiento del paciente. Esto siempre con la finalidad de poder mejorar la atención, acortar los tiempos y garantizar que sea mucho más eficiente y efectivo. Sí, definitivamente, pues sí, se mejora el pronóstico con todo esto. Y hay otra pregunta también que pues me ha tocado ver en la mayoría de las personas que no se dedican o que no tienen ya sea el conocimiento de primeros auxilios, que es que si yo voy en la calle y veo un accidente y lo muevo y le causo una lesión, ¿qué puede pasar? O sea, legalmente, ¿hasta dónde puede llegar todo eso? ¿Realmente me pueden meter a la cárcel? Mira, el área jurídica y el área médica tienen muchos temas que se conjugan o tienen como mucha convergencia. Lo que sí es seguro es que no existe ninguna ley mexicana que te prohíba la atención. O sea, no existe una ley o reglamento que te diga específicamente no te acerques, no lo toques, no le ayudes, no lo muevas. Partiendo de esa premisa de que no existe como tal una línea que paute y diga no lo puedes hacer, yo como prestador de servicio o prestador de atención, pues estoy no obligado, porque tampoco es como que sea forzoso que lo tengas que hacer. De manera voluntaria tú te puedes acercar a un evento, a un lesionado o a un enfermo, a brindarle atención. Pero sí existe, claro, una línea legal en la que te pueden hacer un señalamiento por hacer las cosas mal. Entonces, aquí es donde reviramos a la parte formativa. La buena intención no basta en la mayoría de los casos. El querer no significa poder o hacer. Es importante tener la intención o la intencionalidad de que esto funcione, pero si no existe una forma o una capacitación, claro que se pueden llegar a cometer errores. Hay errores que no son intencionales, obviamente. Tú puedes dar un manejo en el paciente y cometer un error, pero desafortunadamente para el área médica, todas las áreas que componen la rama médica,
pues los errores aquí no se puede borrar y volver a empezar. O sea, un error cuesta tiempo, un error cuesta secuela, un error cuesta discapacidad, un error cuesta la vida. Entonces, acercarse a un lesionado solamente con la buena intención, pues puede ser un foquito rojo que se tenga que tener consideración y que se tenga que estar observando. Importante, si yo soy población civil o población lego, como nosotros en el APH lo manejamos, obviamente no hay un grado de expertise, ¿vale? No existe la pericia o el conocimiento. Por lo tanto, no me pueden acusar de impericia porque técnicamente no lo sé hacer. Pero aquí es donde entra la pauta que habla de esa situación. A ver, si tú no tenías conocimiento, ¿cómo lo moviste? ¿O por qué lo hiciste? Siempre nosotros tenemos que tener una respuesta para eso. Obviamente, si existe una entrevista legal después de haber brindado una atención, es importante que nosotros tengamos esta pauta. Si alguien te pregunta por qué lo hiciste, tú tengas una respuesta para eso. Porque muchas veces el error viene cuando, ¿por qué lo hiciste? Y tú dices, no sé. Y dices, no, o sea, ¿por qué lo moviste? ¿Por qué tuviste una interacción en algo que es invasivo en el paciente, en el manejo, y no tienes una respuesta para esa actividad? Entonces es muy importante que tengamos como muy abierto el concepto de atención de un lesionado. Como población civil, ¿me puedo acercar? Sí, sí me puedo acercar. ¿Puedo hacer maniobras básicas? Sí puedo hacer maniobras básicas. ¿Qué es esto? El reconocimiento de la emergencia, como lo vimos, lo que era un eslabón de supervivencia, el poder hablar al 911 como respuesta ante esa emergencia, inclusive el quedarse acompañándolo forma parte también de la atención, el no abandonar a un lesionado. Si yo no tengo conocimiento, pues al menos acompañar forma parte de esa ayuda que se le puede brindar. Pero definitivamente la idea, no muy futura, nosotros esperamos, es que la población tenga cada vez más conocimiento y se pueda acercar, obviamente, a un lesionado, porque eso va a acortar el tiempo de espera. Desafortunadamente, volvemos a reiterar, la respuesta en el tiempo es lo que termina ganándote. Ok, pues muy bien. Ya nada más, como entrando ahora sí, dejando la calle de un lado, adentrándonos en las casas de las personas, ¿qué consejos prácticos crees que se pueden aplicar ahora sí que en un hogar, entre las familias? Mira, los temas de hogar son muy importantes porque dentro de la experiencia que tengo yo como docente o como instructor en los temas, hay una línea que son población vulnerable, donde trabajamos con niños y adultos mayores, que son temas de población en los cuales las emergencias en el hogar son de los temas más recurrentes. Hay 5 temas que dentro del hogar son la principal causa de accidentes o de lesiones no intencionadas, donde el ahogamiento por inmersión en agua, el atragantamiento, los envenenamientos, las quemaduras y las caídas forman parte de esta situación que es muy común dentro de la casa. Entonces, hay una estructura que habla de prevención y preparación. Si yo sé que dentro de mi casa existen áreas en las cuales se pueda considerar como un riesgo, hablando de barandales, pisos, alguna escalera, algún saliente, pues si yo ya sé que esa está ahí, pues mi objetivo sería, no lo puedo quitar porque forma parte de la estructura de la casa y pues definitivamente si lo quito se cae. Pues bueno, entonces no lo puedo quitar. ¿Cómo buscamos la manera de mitigarlo o de hacer la pequeña corrección si es que está dentro del proceso? Entonces, en casa lo más común son esas 5 cosas. Ahogamiento por inmersión, o sea, adentro de agua, atragantamiento o asfixia, caídas, quemaduras y envenenamientos. Entonces, cuando yo identifiqué las 5 causas más comunes de accidentes en el hogar, pues el tip sería reconocerlas, ubicar qué parte de la casa se convierte en este foquito de alerta en la cual se pueda llevar a cabo. Cuando hablamos de adultos mayores, las caídas más comunes, obviamente se puede caer en cualquier parte de la casa, pero las caídas más comunes se dan al interior del baño. Entonces, ¿cómo hacemos yo como familiar
para que mi familiar, que es adulto mayor con una movilidad limitada, no se caiga. Bueno, desde el uso de las sandalias, o sea, porque de entrada no debería caminar descalzo, o sea, la sandalia, el antiderrapante, que adentro del baño tenga una forma de poderse sujetar, de que no esté solo. Entonces ahí vamos disminuyendo las formas. Por eso es importante que identifiquemos esas 5 causas y yo sepa dentro de mi casa dónde están o dónde se pueden llegar a presentar y buscar la manera de limitarlas. Definitivamente hay cosas que no se pueden quitar, pero una vez que las identifico, va a ser más fácil poder evitarlas en la mayoría de los casos. Y hablando de atragantamiento, quemaduras o ya sea explosiones por pirotecnia, por ejemplo, yo como población civil, ¿qué es lo que puedo hacer pues, de primera mano antes de llamar? No ponerlos. Cuando tenemos alguna situación de emergencia, muchas veces se da la respuesta, se da la reacción de manera inminente, pero no consideramos que todo eso ya estuvo dentro de la casa o yo lo almacené, yo lo toqué, yo lo jugué sin tener como medida. Ya hasta cuando sucede el evento, ya es cuando queremos responder y queremos que todo sea muy rápido. Pero definitivamente en estas temporadas que son muy comunes el uso de fuegos pirotécnicos que en la mayoría de los municipios están prohibidos por el tipo de pólvora, por el grado de explosividad que tienen, generan lesiones muy graves en las cuales o sea, una quemadura a lo mejor sería el menor de los casos, que ojo, una quemadura siempre es grave, sobre todo cuando hablamos de niños o de adultos mayores, los dos extremos de la vida. Pero esa explosión puede generar amputaciones o pérdidas parciales o totales de una extremidad, lo que va a mandar al paciente definitivamente a una discapacidad. Entonces, si ya sabemos que estos fuegos explosivos, pirotécnicos, que parecen inofensivos, pueden generar lesiones, pues idealmente sería no utilizarlos. O la regla es, siempre que hay un menor de edad, tiene que estar supervisado por un adulto. Y ahí el adulto es el responsable de las cosas. Entonces, si yo como adulto permito que mi hijo juegue con fuegos pirotécnicos, pues la responsabilidad cae sobre mí. Si existe algún evento desafortunado en la que la explosión pueda causar alguna situación. Y ojo, no solamente sería la lesión física, que es bastante grave, sino que la misma explosión puede desencadenar incendios al interior del domicilio. Va a depender mucho de dónde se localice el evento, pero cuando son al interior de los domicilios, o sea, la misma chispa que despide el fuego pirotécnico puede caer en alguna tela, puede caer en alguna cortina, en un sillón, puede caer cerca de la estufa con el gas, con una fuga de gas y causar una ignición o que se produzca un fuego. Entonces, vamos a tener muchas secuelas y muchas consecuencias por no dimensionar a veces que esto que parece tan inofensivo termina siendo una catástrofe para la familia. Y como dicen, ¿no? Es más fácil y barato prevenir que tratar. Sí, claro. Desde la perspectiva de la medicina, la prevención es mucho más económica que el tratamiento. Sobre todo, son lesiones graves, lesiones que van a dejar secuelas. Hay una regla dentro de la atención prehospitalaria que es vida, función y estética. Si lo vemos al revés, pues lo menos complicado sería que se vea feo, pero mientras pueda mover no hay problema, mientras siga vivo no hay problema. Que quede feo sería, bueno, es importante, pero tenemos que considerarlo. Entre más grave sea, no solamente va a quedar feo, va a quedar disfuncional. E incluso si es mucho más grave, ni siquiera disfuncional, no va a quedar vivo. Entonces, definitivamente la prevención como ahorro económico tiende a ser uno de los eventos más funcionales. Y a ti, como alguien que está a lo mejor diariamente viendo diferentes situaciones, ¿te ha tocado ver en algún caso que alguien haga una llamada y antes de la llamada dio una atención que pudo marcar la diferencia? Sí, claro. Existen muchos casos de éxito definitivamente en los cuales la respuesta inmediata es este parteaguas entre que la persona actualmente siga viviendo o quede en el espacio. Me refiero a dónde se lleva a cabo el evento. Hay muchas personas que tienen capacidad y capacitación, e incluso algunas que no, pero aún así lo han hecho y han hecho
que el paciente salga adelante. Entonces, el manejo definitivamente temprano, lo más rápido posible, va a causar que el paciente tenga una historia de vida completamente diferente. No son muchos, pero tampoco son escasos, no es uno o dos. O sea, si hacemos el tabulaje de cuántas llamadas de emergencia se hacen por día versus los casos de éxito, claro que se ven poquitos, pero esa vida que se logró salvar o que se logró alargar, definitivamente pues es muy satisfactorio, porque sí hay bastantes casos de éxito en los cuales un manejo adecuado a tiempo pudo hacer que la persona llegue a un hospital donde recibe atención médica definitiva. ¿Y en todos estos años te ha tocado algo curioso o impactante, por ejemplo, en algún accidente? Bueno, son definitivamente muchas emergencias, muchas urgencias, muchos eventos en los cuales me ha tocado participar. Con el tiempo no se hace más fácil, definitivamente no es más fácil. Que te acostumbras a lo mejor no es la palabra correcta, pero cada servicio, por muy sencillo que parezca, siempre te va a dejar un aprendizaje, una experiencia y sobre todo algo que recordar. Porque son cosas a veces muy simples pudieran ser, porque con el tiempo te vas haciendo, pues a lo mejor más exigente en el servicio. ¿Y a qué me refiero con exigente? Es que si no hay mucha sangre, entonces no estuvo interesante. Hay servicios que no sangra absolutamente nada y son muy difíciles de resolver. Entonces, no hay servicio pequeñito, no hay servicio sencillo. Todos los servicios tienen alguna experiencia que te pueden dejar marcado, pero siempre los servicios donde hay niños tienen una parte sensible mucho más complicada, donde el contexto o la dinámica de la lesión quita a los padres de la familia, entonces quedas muy vulnerable porque lo relacionas con situaciones personales, con situaciones familiares, o tienes tanto que hacer con el niño, pero los papás ya no están y ahora no hay nadie que se encargue del niño porque los familiares fallecen en el accidente. Creo que es uno de los servicios donde más te marca, de los servicios donde más se vuelve difícil, porque te pones como a dimensionar todo lo que va a pasar. Al final, con el tiempo, aprendes que no es una estadística, o sea, no hablamos de números solamente como algo, porque el tiempo te va haciendo como que seas más metódico. Dices, ¿cuántos? 3 accidentes, 2 muertos, como un número solamente, pero ese número tiene nombre, ese número tiene apellido, ese número tiene familia, ese número tiene una secuela que va a quedarse y va a representar muchos cambios que a veces no se está preparado para tenerlos. La mayoría pensamos que va a ser de larga vida y todo va a estar bien, y que todo cambie en un segundo, que todo lo pierdas en un segundo, te va a dejar como muy inestable. Entonces, cuando te toca presenciarlo, toca fibras muy sensibles porque dices, ¿y si fuera yo? Si en el lugar estuviera yo, o mi mamá, o mi papá, o mi hermano, o mi hijo, o mi hija. Entonces empiezas a tomar como el lugar del paciente y empiezas a dimensionar lo difícil que va a ser. Pero todo servicio definitivamente te deja una enseñanza. Bien, y yo, bueno, haciendo ahora sí que una recapitulación, un resumen, como población civil, yo, bueno, identifico el accidente, aplico lo que es la cadena de supervivencia, llamo al 911 o 911, el número nacional. Pero en los casos, por ejemplo, que realmente es una emergencia, ya sea de atragantamiento, ¿cómo podemos actuar? Mira, lo acabas de tocar y es un tema bastante importante. Son dos conceptos que se parecen y muchas veces se tiende a la confusión. Urgencia y emergencia. De repente puede sonar muy parecido, se puede escuchar igual, o yo puedo tener como un concepto a lo mejor erróneo en el proceso. Y aquí es donde viene una frase muy repetitiva que en el área de la salud te la hacen en cuanto a el tiempo de espera que puede tener un paciente. Una urgencia tiene un periodo de atención
Por lo tanto, tiene una clasificación que en el APH se conoce como triage o triaje, que es una clasificación de la misma, en la cual se da por colores y estos se asocian al tiempo de respuesta, donde los rojos son pacientes que tienen una atención inmediata o no mayor a 15 minutos. Pacientes amarillos, pacientes verdes. Entonces, conforme va cambiando el color, se va aumentando el tiempo de respuesta. Entonces, no todo lo que yo creo que tiene que pasar primero, va a pasar primero, porque debe de haber una clasificación. Y la cadena más alta o el tope más alto lo ocupan las emergencias, que son situaciones que ponen en peligro la vida de la persona de forma inmediata. Por lo tanto, una urgencia y una emergencia se parecen, pero la respuesta básica es ¿se muere? La respuesta es sí, entonces es una emergencia. Si dices sí, pero puede esperar o no va a pasar ahorita, tienes 3, 4 horas, entonces se convierte en una urgencia. Entonces, definitivamente existen eventos que te pueden quitar la vida en muy poquito tiempo. Los atragantamientos, un atragantamiento se está clasificado como una emergencia, porque esta va a causar una obstrucción, va a causar una disminución en una función vital que sería la respiratoria, porque el atragantamiento técnica y fisiológicamente es un objeto sólido que se queda atorado, que no se lo puede tragar y tampoco se puede meter al pulmón. Por lo tanto, causa una obstrucción en el mecanismo fisiológico. Entonces, de no resolverse en un periodo muy corto, este paciente puede perder el nivel de conciencia, asociarse a una arritmia y luego terminar en un paro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un atragantamiento? Definitivamente, pues darnos cuenta que existe un atragantamiento, porque existen señales en las cuales tú puedes identificar. La que el libro dice es llevarse las manos al cuello en una forma gráfica de indicar que tienes algo en la garganta que no lo puedes tragar. Pero no todos los pacientes están como en esa misma característica. La mayoría está inquieto, desesperado, se mueve, se levanta, intenta como toser, intenta vomitar, se ve la angustia en la cara. Entonces, la maniobra de Heimlich o la maniobra de desobstrucción abdominal es una respuesta inmediata que se tendría que dar. Por lo tanto, buscar aprender como población civil a dar esta maniobra realmente puede marcar la diferencia en un paciente, ya que de no resolverse 4 o 5 minutos, ese paciente no tendrá un buen pronóstico. Entonces, si existe un atragantamiento, la idea sería buscar realizar la maniobra de Heimlich o la maniobra de desobstrucción abdominal, que esa se compone de una serie de compresiones que se dan a la altura del abdomen, fuerte y rápido, para tratar de desalojar el objeto de la vía aérea. Lo que se espera es que el objeto salga, pero si el objeto no sale, ese paciente tiene muchas posibilidades de caer en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, aunado a la maniobra, tengo que aprender a dar reanimación, porque casi siempre están unidas los dos eventos y uno lleva a la secuela del otro y tengo que pasar de una maniobra a la siguiente. Ok, entonces en pocas palabras, ya sea yo o un niño chiquito que tengo en casa, se lleva un objeto a la boca, se queda atorado en lo que es la garganta y se queda sin aire. Entonces el corazón empieza a fallar, el cerebro empieza a fallar y se desmaya. Puede haber una alteración fisiológica importante. Ok. Y en el caso, por ejemplo, de lo que son las quemaduras, no sé, digamos que lo más común o lo más típico, ya sea que estamos calentando agua en la estufa, por ejemplo, y dejamos el manguito un poquito salido de lo que es la estufa y tiramos esa olla, pasa un niño chiquito, le cae el agua hirviendo. ¿Cómo podemos actuar? Creo que las quemaduras como urgencia intradomiciliaria están catalogadas como de las principales causas de accidente. Aquí es bien importante que nosotros tengamos una idea de qué es una quemadura. De entrada, por definición, es una deshidratación del tejido que se puede llevar a cabo por diferentes mecanismos, no solamente por fuego. Tenemos quemaduras químicas, tenemos quemaduras térmicas, tenemos quemaduras por electricidad, tenemos quemaduras por fuego. Entonces, es una agresión que sufre el cuerpo por un agente que puede producir calor o que se produce por la liberación de calor. Entonces,
Cuando ya se produce la quemadura, es bien importante hacer una clasificación porque la parte más sencilla es hacer esta inspección visual de una quemadura y tiene 3 fases: quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado. Todas las quemaduras requieren atención. La diferencia es, unas son urgencias y otras son emergencias, de que depende de la profundidad de la quemadura y de la extensión de la misma. ¿Cómo reconocemos una quemadura de primer grado? Pues técnicamente estas solamente representan una porción roja, en la cual es bastante sensible, bastante ardorosa, dolorosa, pero solamente se queda en eso, una hipersensibilidad, bastante dolor y un cambio de coloración, se pone rojo. Toda la vida que voy a la playa y... Sí, las quemaduras de sol de playa, sobre todo por esta combinación de las sales, es una quemadura de primer grado. Estas que son como muy hipersensibles, muy dolorosas, que dices, no me toques porque duele. Entonces, la característica de una quemadura de primer grado es ligero edema, o sea, se puede hacer ligera o un poquito se puede hinchar o edematizar, que no siempre es tan visible, pero el cambio de color es la característica que la define, más el ardor. Es una lesión que duele bastante. Las quemaduras de segundo grado son esta misma presentación más el flictema o la ampolla. Entonces, por definición, una quemadura que le sale una ampolla es una quemadura de segundo grado. Y estas se suman las lesiones más profundas, que es lo que da como resultado una quemadura de tercer grado. Entonces, son mecanismos de combinación. Siempre existe una quemadura de tercer grado, alrededor una segundo grado, alrededor una de primer grado, o solamente de segundo grado y alrededor de primer grado. El manejo básico de una quemadura, en la mayoría de los casos, es con agua y con agua corriente. De repente hemos escuchado muchas veces, no te mojes la quemadura porque te va a aparecer una ampolla. Pero la ampolla no aparece porque la mojes, la ampolla aparece porque es una quemadura de segundo grado. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es enfriar la zona quemada, porque si el líquido caliente, la sustancia caliente, el fuego o lo que haya causado la quemadura sigue en contacto con la piel, esta va a crear hacia abajo la profundidad en la quemadura. Entre más capas se destruyen, más grande se va a hacer la lesión. Por lo tanto, enfriar de manera inmediata con agua permitiría disminuir la profundidad de la quemadura. Se tiene que retirar todos los objetos como anillos, pulseras, cuando hablamos de las manos, para que si se produce un edema o se inflama, estos no causen lesiones por estrangulamiento, o sea que no se apriete la estructura. La idea es irrigar, o sea, estar mojando al menos por 5 a 10 minutos, puede ser un poco más incluso, porque el agua genera una sensación de alivio del dolor en la mayoría de los casos. Se seca y se cubre con una gasa limpia, con un trapo limpio. ¿Se recomienda el uso de remedios? Técnicamente no. Todos los remedios caseros, pues desde la vista del APH o de la atención médica, no se recomienda ningún remedio casero. Algunos tendrán por experiencia que sí les funcionó ponerse mayonesa, N cantidad de cosas. Cebolla. Mayonesa, crema, huevo, sábila. ¿Por qué funciona en la mayoría de los casos? Porque hay humedad. Entonces, al tener una quemadura, produce una deshidratación. Si tú le pones clara de huevo, pues a lo mejor se ve como que le funciona porque la clara humedece, porque mantiene la quemadura húmeda. A lo mejor la sábila le funcionó porque pues, la sábila le produjo humedad y eso ayudó. Entonces, por recomendación, retirar la sustancia. Si se puede limpiar con un trapo, quitamos el excedente. Si es por grasa, quitar con cuidado la grasa que haya salpicado, irrigar o mojar la parte de la quemadura, 5 o 10 minutos. Existe una regla que se llama regla de los 9, que se utiliza para calcular la superficie corporal quemada. No todas las quemaduras son graves, pero definitivamente manos, pies, cara y cuello, genitales y pliegues se consideran quemaduras de gravedad, aunque sean quemaduras pequeñas, porque estas pueden dejar secuelas funcionales en el paciente. Toda la quemadura es grave, toda la quemadura necesita atención, más bien. Requiere algún tipo de valoración médica o de clasificación.
pero definitivamente quemarse las manos, o sea, palma de las manos, no tanto el dorso, la palma de la mano, la planta de los pies, la cara, el cuello, los pliegues como ingle, axila o los genitales, se va a considerar una quemadura de alta complejidad. Ok, entonces definitivamente tratamiento, pura agua corriente. Agua, obviamente la activación del sistema médico de urgencias para que se haga la clasificación, el manejo del paciente, tratarlo con agüita, y eso permite que sea en lo que llega el apoyo, o en estos casos que ya tenemos el centro regulador, pues a lo mejor el médico te dará más indicaciones de qué puede hacer con el paciente y que tenga un mejor desempeño la atención que estás dando en la casa. Ok. Bien, y ahora platicando más hacia lo que haces y te dedicas tú con más de 15 años de experiencia, pues cada vez se vuelve más normal el ver a lo mejor amputaciones, ver gente que muere diariamente. Ayer vi un muerto, hoy vi un muerto, mañana veo otro muerto. ¿Crees que uno con el tiempo se vuelve más fuerte o aprendes como a protegerte o a decir, o qué es lo que tú haces como para no llevarte todas esas experiencias y no cargar con todo eso? Creo que la frase que más se puede utilizar, la hemos escuchado muchas veces en situaciones donde los problemas de casa se quedan en casa, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Pero desafortunadamente, desde mi perspectiva, pues no tienes dos cabezas. Entonces no es como que puedas pensar una cosa en el trabajo y otra cosa en tu casa. Se lo llevas. Desafortunadamente, llevas de un espacio y llevas al otro. El hecho de convivir de manera recurrente con situaciones críticas, situaciones de violencia, situaciones de alto nivel de estrés, en todo el personal del área médica, en todo el personal de rescate, en todo el personal de atención, genera secuelas. Secuelas que muchas veces se convierten, aquí viene la parte crítica de trabajar en el área de respuesta a emergencias desde cualquier perspectiva. Porque muchas de las veces ese nivel de estrés o de ansiedad se combate con alimento, con tabaco, con alcohol, drogas. Entonces, tienes una línea muy delgada en cuanto a el nivel tan alto de estrés que se maneja en el servicio versus la forma en la cual tú lo tienes que manejar. Desafortunadamente, no es una cultura que el personal de las áreas médicas o del área de respuesta vaya de manera recurrente a una evaluación psicológica o busque el apoyo. Todas las áreas de la salud que tienen contacto con la muerte, muertes traumáticas, casos pesados, casos difíciles, requerimos un área de fuga o de desfogue, un área en la que puedas hacer contención y lo trabajes, porque desafortunadamente es algo que deja una marca. Y muchas veces el servicio se termina en el trabajo, pero te lo llevas a tu casa. Depende, esposa, hijos, mamá, papá, hermanos. Muchas veces es este evento que estás cargando no te permite concentrarte, genera alguna discusión, algún conflicto, y te lo llevaste, o sea, te llevaste a la familia en medio de ese proceso. Entonces, ¿te haces más fuerte? No. Definitivamente no te haces más fuerte. ¿Te haces más duro y ya no sientes? No, tampoco sucede eso. Todos los servicios que lo aparentes de una forma es diferente, pero todos los servicios causan un estrago en nosotros. Todos los servicios generan un impacto que se puede, pues, un día, 2 días, 3 días, semanas, meses, inclusive años, en los cuales va a estar ese puntito ahí contigo. Y la forma ideal es que tú busques o que busquemos ayuda en las áreas especializadas, o sea, que tengas una consulta con el área de psicología, o que desafortunadamente no existe en la mayoría de las dependencias, que tengan un área de apoyo psicosocial o de apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque son servicios de alto impacto, servicios de alto riesgo o servicios en los que la vulnerabilidad hizo que estuvieras a un segundo y cachito de que te pasara algo a ti. Entonces, cuando te toca vivirlo de esta manera,
lo digo por experiencia porque ya me tocó el accidente de mis compañeros en el área de bomberos, en el Departamento de Bomberos del Estado. Me tocó atender la emergencia como tal, atender a mis compañeros. Entonces, es algo muy complicado. Aunque tú estás acostumbrado a atender lesiones y lesionados, definitivamente no es lo mismo atender a tus propios compañeros de trabajo en las condiciones en las que están. Entonces, hay servicios definitivamente que te van a marcar y por mucho tiempo los vas a tener contigo. Entonces, idealmente es tener valoraciones, es tener interconsultas, es tener una sesión en la que puedas manejarlo y trabajarlo. ¿Te vas a hacer más fuerte? Probablemente no, pero vas a tener más herramientas para poder manejar la situación. Porque muchas veces no se tiene las formas en cómo se haga de mejor manera. Y entre nosotros pues hacemos algún comentario, lo tomamos a veces a carrilla o a juego, como para tratar de que el compañero salga de ese bachecito emocional y dices, ya, relájate, y no se puede. Y desafortunadamente, algo que está muy, muy atorado es que el personal del área de emergencia tiene bastantes problemas emocionales, bastantes problemas con consumos, desde lo nocivo hasta lo recreativo, y algunas situaciones familiares que terminan en familias disfuncionales, rupturas familiares, familias separadas, porque este problema te lo llevas a la casa. Entonces, desafortunadamente no se puede pensar de la puerta para afuera, ya no pienso nada, porque esto sigue maquinándose todos los días. Entonces, hacerte más fuerte con los años no sucede. Hacerlo más fácil con los años tampoco. Bueno, desde mi perspectiva y en lo que a mí respecta, habrá compañeros que a lo mejor sí les ha funcionado. Yo digo que no, porque todos los servicios siguen siendo complicados, todos los servicios siguen siendo difíciles hasta cierto punto y tienes la posibilidad y la vulnerabilidad. Entonces, sabes que lo que tú haces puede ayudar o puede empeorar, y a veces las decisiones que tomaste no fueron las mejores y ese error te lo vas a llevar todo el tiempo. Con el tiempo, ¿qué cosas empezaste a valorar más en tu vida? El tiempo. El tiempo es algo que no regresa, es algo que no se va a parar. Te lo mencionaba hace un momento, cuando te toca ver este siniestro en lo cual se pierde la vida de forma repentina, de forma muy violenta, y que deja estas familias literalmente desarmadas en todo el sentido de la palabra, dices, si soy yo, si me tocara a mí, si fuera mi familiar, ¿cómo lo tendré yo que afrontar? Entonces empiezas a valorar el tiempo, empiezas a priorizar tu estabilidad propia. De repente el manejo que estás dando te va haciendo que a lo mejor una plática de 5 minutos se valora más ahorita que sabes que a lo mejor mañana no va a estar o mañana tú no vas a estar. Entonces, el poder agradecerle a tus seres queridos, a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, son pequeños detalles que uno a veces omite porque dices, es que ya sabe, pero el decirlo hace mucho una diferencia, porque a lo mejor hoy salimos de la casa, venimos a trabajar y ni siquiera hay una garantía de que hoy mismo vas a regresar. Y si regresas tú o regresan los otros. Entonces, muchas veces damos por hecho de que la cosa va a pasar o de que todo va a estar bien. Y el hubiera no existe. El regresar hacia atrás tampoco va a pasar. Entonces, lo que no se hizo, lo que no se dijo, ahí quedó. Entonces, de repente, no valorar el tiempo es algo que cuesta. Y en este punto ya de los años que tengo, ojo, hay compañeros que tienen muchos más años dentro del medio, pero desde mi perspectiva, valorar el tiempo que se tiene es bastante importante, porque damos por asentado o por entendido que todo está bien. Y de repente el preguntar, el saludar, el agradecer, el contactar, te va a dar como esta posibilidad más fácil. Bien, bueno, y ya como para casi finalizar, pues imaginemos que estás con tu yo de hace más de 15 años. ¿Qué te dirías a ti mismo
que ibas entrando o ibas empezando en el área de la salud, que apenas ibas a entrar? Yo creo que definitivamente le diría, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ha sido un viaje complicado. Claro, he tenido muchas satisfacciones, muchas satisfacciones. De repente se toman decisiones que te ponen en el aquí y el ahora. El haber decidido o no decidido, haberlo hecho de forma consciente o de forma inconsciente, nos tiene exactamente aquí, justo hoy, esas decisiones que en 15 años han ido conectando un espacio con otro y pues aquí estoy. Entonces, recapitular, perdón, todo eso, ese proceso y regresar hacia atrás, diría definitivamente, tómatelo con calma, va a ser muy difícil, va a haber muchas bajas, muy poquitas altas, pero vas a estar bien, o sea, va a estar bien. Con el tiempo lo vas a disfrutar, con el tiempo te va a gustar, lo vas a aprender a amar y definitivamente se va a convertir en tu medio de vida, en lo que actualmente me da de comer, de lo que vivo y de lo que me permite tener como estas comodidades que hoy puedo llegar a tenerlas. Vas a conocer a mucha gente, vas a estar en mucho espacio, vas a conocer muchos lugares y va a haber puntos muy críticos, muy, muy críticos, pero se sale adelante. De repente está este punto donde dices, no sé qué más, no sé para dónde, pero se confía, cada quien puede tener una creencia, entonces confiar en tu poder superior, confiar en esta guía y seguirle por el caminito que tú estás trazando. Ok, bien, pues yo creo que es muy importante escuchar eso para alguien que a lo mejor va empezando todo este proceso, todo este camino, o alguien que ya está ahora sí que del otro lado, y pues que recuerde un poco, ¿no? Cómo fue que inició en todo esto, así como pues el tratamiento a ciertas emergencias y todo lo demás que estuvimos platicando. Y pues vimos definitivamente un lado que no siempre se ve, que la gente no siempre puede observar desde que llegó la ambulancia y pues la gente no sabe, no es consciente a lo mejor, o no piensa que pues esa persona que vino a ayudarme también viene cargando con algo, también tiene una familia y pues que definitivamente viene de, a lo mejor ahorita está conmigo porque me caí, pero yo no sé si viene de algún servicio donde vio a 3 personas muertas o a 2 quemados, por ejemplo. Entonces, pues también tratar de empatizar un poco más ahora sí que con los servicios de salud, eh, y de igual manera, pues tanto en la parte hospitalaria como en la parte prehospitalaria. Sí, claro. Entonces, pues no sé si tengas algo más que agregar, algo que quieras No, comentar. pues agradecerte sobre todo el espacio para poder, a lo mejor está visibilizado, pero normalizar que también en el área de la salud hay espacios muy complicados, hay espacios muy difíciles que no siempre se hablan, que no siempre se tratan, porque se supone que tú eres la respuesta a la emergencia, se supone que tú eres la persona con capacidad y capacitación que está preparado para brindarlo en el momento que sea como crítico, pero no se puede deshumanizar a la persona que brinda la atención, porque estás en el momento cargando con una responsabilidad de atender, hacerlo en las mejores condiciones, hacer lo mejor que tú puedas en este proceso, pero no dejas de tener un problema, una vida, una situación, un conflicto que muchas veces está al mismo tiempo ocupando tu cabeza cuando estás dando una atención. Agradecer obviamente a la población, a quienes llegue esta entrevista, porque el poder ver al área prehospitalaria, al área médica, al área de enfermería, a todas las áreas que son de la salud y que tienen bajo su responsabilidad atender a una persona, pues solamente los que tienen familiares dentro del área de la salud pueden dimensionar a veces lo complicado que llega a ser, pero también la mayoría de los del área de la salud no platicamos el 100% de lo que se vive dentro del medio. Y la mayoría puede llegar a pensar que es muy sencillo, muy fácil, cuando ha habido situaciones bastante complejas, bastante oscuras en el proceso, bastante turbias en el proceso. Entonces, agradecido con la invitación,
de poder estar en este espacio y que vengan más proyectos, que vengan más procesos, porque el ir descubriendo diferentes áreas, diferentes versiones, va en un futuro no muy lejano, o sea, ya se está trabajando, pero va visibilizando más lo que las áreas de la salud, más allá de la pasión por servir, más allá de jurar que vamos a atender a un paciente y de tener vocación, es también cumplir con la dualidad de esa responsabilidad. Bien, pues yo de igual manera te agradezco el tiempo, el estar aquí un rato platicando. Esperamos que a la gente pues también le haya gustado y se haya interesado un poco por todo esto. No necesariamente que entren ahora sí que de lleno, pero que se interesen un poco por empezar a marcar esa diferencia de lo que estoy haciendo y lo que van a hacer después, ya sea para alguien externo o mi familia. Entonces, Gracias. pues si no hay nada más que decir, pues muchas gracias. Gracias.